Ok, bueno, pues así sin libreto comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una buena plática. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un episodio de lujo, un episodio muy especial con dos personas que apreciamos bastante. Pastor Rodolfo, Felipe Burgos, ¿cómo están? Armando, pues muy bien, teníamos ya tiempo de que no nos Estar platicando, veíamos, eso que sí, vivimos cerca, ¿qué será? Una hora de más o distancia. menos. Y bueno, un placer y un privilegio estar aquí compartiendo y pues aquí está el pastor Burgos también. Gracias, Armando. Bien contentos de estar aquí con ustedes. Olivia ya en los Los controles, ¿verdad? controles. Saludos hasta allá. Y contento, Armando. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con el pastor Rodolfo. Es un tiempo que creo que va a ser de mucha edificación Claro. para todos. Sí. Estoy muy, muy emocionado porque, bueno, primero creo que va a ser el primer episodio que tengo a dos invitados al mismo tiempo y que son especiales. Y quiero hablar de muchas cosas que creo que para la gente va a ser de mucha bendición. No tenemos libreto, ¿verdad? No tenemos un formato que seguir, entonces creo que todo va a fluir como una plática normal. Y pues bueno, llegamos, para los que no saben, llevamos una hora ya hablando, pero de De otras, otros temas, de sí, otros sí, sí, temas, sí. pero ya sí, de todo un poco. Ah, pero algo que quiero recalcar es que he tenido la bendición, sobre todo con el pastor Rodolfo. Hace un tiempo nos conocimos, por ahí algunas unas, experiencias que hemos tenido. Y estamos grabando en su iglesia, ¿verdad? Templo Jerusalén, en Bronzeville. Y me da mucho gusto cómo ha crecido la iglesia, cómo ha cambiado un cambio drástico. Por ahí platicamos algunas cosillas que han pasado, pero muy emocionados de ver lo que Dios está haciendo. Y por ahí quiero comenzar, ¿verdad? Ambos trabajan en la iglesia de alguna manera, a lo mejor áreas un poco diferentes, uno en el pastorado al 100, tú Felipe como evangelista. Y algo que, que me gustaría ver es esas dos perspectivas, ¿no? Tanto la perspectiva del pastor y la perspectiva del evangelista. Sobre todo comenzar con lo que estamos viviendo, con lo que usted está viviendo últimamente. Um, ¿Cómo ha percibido la iglesia en estos últimos años, meses? ¿Qué usted ha notado que ha cambiado en su iglesia o en la iglesia en general? ¿Cómo ha percibido la iglesia? Por ahí antes hemos tenido pláticas precisamente sobre eso, ¿verdad? Su perspectiva sobre lo que es la iglesia, lo que debería ser la iglesia. Y ahora con estos cambios me gustaría escuchar para usted qué ha cambiado la iglesia o qué perspectiva tiene sobre ella en general. Bueno, mira, para empezar, yo soy una persona que cree firmemente en los 5 ministerios. Uh -huh. Yo creo que cada ministerio tiene lo suyo de parte de Dios, cada ministerio tiene características, una unción distinta para trabajar. Y dice la Biblia que son para la edificación de la iglesia. Entonces yo he notado, igual muchos sabemos que la mayoría de lo que abunda somos pastores. Claro. Y los más, que puedo decir, no quiero decir desamparados, pero los que menos ayudamos son los Claro. evangelistas, son los misioneros, los apóstoles que enviamos, eh, los profetas que también tienen una labor en el reino, los maestros, a veces los pastores fungimos con esa dualidad de ser maestros y ser Claro. pastores. Dentro de las asambleas de Dios, nosotros conocemos y sabemos que tenemos otro tipo de clasificación para los Uh -huh. ministros, pero incluso las asambleas de Dios reconoce el trabajo del apóstol y del profeta como ministerio, más no como un título. Y a la misma vez reconoce que es imposible la evangelización del mundo sin estos dos ministerios. Entonces, como pastores yo entiendo y quiero tratar de ser claro en la manera de trabajo. Claro. Yo sé que como pastor mi trabajo es alimentar, Uh -huh. retener, sanar y como maestro pues enseñar. Pero yo sé mis limitaciones, soy Claro. honesto. La evangelización no es lo mío. Uh -huh. Claro, he sido llamado a testificar y compartir el evangelio donde quiera que esté, pero en el área evangelística pues hay un evangelista, lo Claro. explico, que hace su trabajo. De la misma manera, al ver todo esto, yo a veces en el ministerio me frustraba. Uh -huh. Me frustraba porque creo yo que a veces como pastor queremos abarcar mucho. Y la verdad es que hay áreas que están destinadas para otro tipo de ministerio.
Y en este caso a veces vemos a los pastores haciendo campañas al aire libre y a los evangelistas los metemos a la iglesia. Claro. Entonces yo dije, algo no está bien funcionando acá. El evangelista que debe estar ganando gente afuera, en eventos multitudinarios, en diferente tipo de estrategia, los invitamos a nuestra iglesia para tener un buen servicio. Entonces yo empecé a notar, yo dije, bueno, si vamos a tener un evento evangelístico, hay que tener un evangelista. Claro. Y yo me dedico a lo mío. Y empecé a notar, yo sé que es una fórmula muy sencilla, Armando, que los pastores lo entendemos, lo hemos visto, pero no lo practicamos. Traes un evangelista efectivo, un evangelista que trae fruto, recibe gente una sanidad, recibe gente un milagro, se entregan a Cristo. Tú como pastor tienes que tener un equipo y tú encabezarlo, de consolidarlos, de pastorearlos, de tenerlos, de bautizarlos. Y la iglesia ha ido creciendo así. Claro. Ha ido creciendo así, gracias a Dios. Hemos tenido evangelistas que vienen y aprovechamos los frutos, los consolidamos, los bautizamos, los hacemos miembros, los unimos a un ministerio. Y de ahí la iglesia ha ido creciendo. Si tú te imaginas, si tú tienes una campaña por año y cada campaña te quedan 10, 15 personas fieles, a la siguiente campaña 10, 15, 20 personas fieles igual. Y eso es lo que hemos experimentado. Creo que el darle lugar a cada ministerio donde se merece es lo esencial. Pero no sé aquí la perspectiva del evangelista que está con nosotros para que nos comparta. Precisamente eso es lo que quiero abordar, porque creo que es una fórmula, y usted lo decía, pues no es una fórmula a lo mejor nueva, ¿verdad? Para la iglesia, pero por alguna razón que desconocemos, a veces las iglesias no lo hacemos. Entonces, en tu experiencia, Felipe, bueno, primero, la perspectiva de lo mismo sobre lo que hablamos, pero también, ¿por qué crees que también muchas veces las iglesias no abordan eso, que a lo mejor es tan sencillo? ¿Por qué lo dejan de un lado a veces? Ok, de repente miran que está este micrófono aquí y a lo mejor van a decir, ¿por qué no lo usan? Y se pasan, bueno, este es más ambiental, Sí. este es voz directa. Sí. Voy a hablar desde una perspectiva exterior. Ahorita el pastor Rodolfo mencionaba, yo pudiera puntualizar mentalmente lo que mencionaba. Lo primero es el reconocer los ministerios. Creo que una de las cosas que el pastor o los pastores deben reconocer es que no pueden hacer todo. O sea, no pueden estar fungiendo como maestros, no pueden estar fungiendo como apóstoles, salir a predicar a otros lugares, a levantar una obra, no pueden ser como evangelistas al pastorado. De hecho se ha relacionado en la cuestión, se le conoce como la mano de Dios, el apóstol el que ha salido, el profeta el que señala, el evangelista el que sobresale más, el maestro que es el que llega a las partes más profundas de la palabra, y bueno, el pastor que está casado con la iglesia, ¿verdad? Pero desde una perspectiva evangelística, yo afirmaría eso primero que mencionó el pastor. Creo que no puede... aunque el reconocimiento, el llamado lo da Dios, obviamente, pero el evangelista comienza a funcionar cuando hay una apertura, cuando hay una disposición por parte de las iglesias, porque aunque un evangelista puede ser llamado, un evangelista no puede ser libre. O sea, todo evangelista debe de tener un pastorado, debe de tener una iglesia. Incluso hay apóstoles en la Escritura, lo miramos que tenían iglesia. Claro. O sea, por eso nosotros no creemos en las jerarquías. O sea, y todo parte desde ahí, desde la apertura pastoral. O sea, cuando un pastor es abierto a los ministerios, en este caso hablando del evangelista, el evangelista tiene la capacidad de fluir de una manera más correcta, una línea más saludable, más natural, y eso pues permite que haya una unión de ministerios. El pastor abre, apertura, planea, visiona, y entonces el evangelista viene a ser un complemento con los dones que Dios le ha dado, y siempre donde hay un complemento va a haber un fruto muy, muy evidente, que es lo que podríamos decir que está pasando acá, ¿verdad? La visión del pastor precisamente ha sido eso, a enfocarse en ministerios exteriores que vengan, bendigan la iglesia bajo una perspectiva bíblica y carismática, pero siempre bajo una línea de poder edificar el cuerpo de Cristo. Puntualizando eso, finalizando la pregunta que me decías, creo que un evangelista debe de tener un corazón muy cercano a lo que está pasando en la iglesia. O sea,
Creo que estamos viviendo en un tiempo donde uno de los que más ha causado estragos en las iglesias precisamente son los evangelistas, que a veces vienen sin ningún rumbo, no tienen un fundamento, a veces no tienen doctrina. Los evangelistas han sido catalogados, Armando, Pastor Rodolfo, audiencia, como personas sin conocimiento. Vaya, algunos piensan que son aletrados, ¿sí? Claro. Que nada más un día fueron llamados y el otro día se agarraron a predicar, pero yo creo que también hay evangelistas que tienen conocimiento de la palabra Claro. del Señor y están educados en la palabra. Sí. Yo añadiría un poco a tu comentario y bueno, es lo que uno percibe desde afuera, al menos en el ministerio ahorita, que ambos de alguna manera están llevando de la mano, ¿no? Creo que también un rasgo, una característica importante que creo que se está dando en este aspecto es algo que mencionaba Felipe, que es que se está dando ese respeto, ¿verdad?, a los ministerios. Y yo añadiría un poco que a lo mejor hace falta la cuestión de la amistad, Sí, ¿no? sí. Porque usted en su función de pastor, aparte de ser pastor de Felipe, es también amigo, ¿no? Digo, bueno, espero que sí, ¿verdad? Sí, No amigo, quiere echar la sal. Amigo, apóstol. Sí, todo, ¿no? No quiere echar la sal, pero es lo que uno percibe, ¿no? Y de alguna manera, si traducimos esa amistad a algún otro ministerio que a lo mejor, o sea, no son uña y mugre o otros ministerios, pero sí que haya ese respeto de entender, ok, esta es mi función y tu función es esta otra, ¿verdad? Como decía el pastor Rodolfo, yo sé mis limitaciones, ¿verdad? Pero también entiendo que él tiene esas fortalezas, entonces, sin ningún temor pues va a sobresalir más que yo, va a brillar más que yo. Por medio de esa amistad creo que también se presta a la facilidad, creo que es la palabra correcta, de invitarlo a Sí. ser parte del ministerio, ¿no? Fíjate que el modelo que te digo yo no lo inventé, ¿verdad? Ujú. Es obvio que hay iglesias que lo han implementado, pero remontémonos a principios de los 90s. Ujú. Y si tú ves el avivamiento que surgió en Pensacola, en Florida, tú te das cuenta de que el pastor Kilpatrick es un hombre de Dios. Y el avivamiento surgió con la invitación de un evangelista. El evangelista, si no me equivoco, se apellidaba Gio. Y llegó a predicar un día de los padres, fue cuando el mover del espíritu se derramó allí en Pensacola. Y yo noté algo, Armando, que mientras uno ministraba, dejaba el micrófono para ir a orar por la gente, el otro tomaba el micrófono sin suplantar la unción del otro y ministraba según la unción que Dios le daba. Y en una ocasión el pastor Kilpatrick está ahí y el espíritu, él se cae al piso orando, hablando en lenguas donde el espíritu le está ministrando, y se sube el pastor, el hermano evangelista que colaboraba con ellos, que se quedó más de 2 años con ellos. Yo no sé si creo que es el avivamiento que ha sido documentado más de 2 o 3 o 5 años de estar en continuo flujo de avivamiento. Y toma el micrófono sin suplantarlo, respetándolo, y se ve que en ellos hay un complemento, sin envidias, sin querer sobresalir uno del otro. Yo, en lo particular, si tú tienes la oportunidad de ver los videos en nuestra iglesia, yo ministro, yo predico, oro por la gente. Si Felipe está con nosotros ese día, yo le cedo el lugar para que ore por los enfermos. Él tiene un don de sanidad, de milagros, una palabra de ciencia, y él termina ministrando a los hermanos. También he notado que obviamente que el llamado cuando él predica, pues obviamente la gente pasa mucho más que cuando yo predico. Pero a la misma vez ¿Quién sabe por qué? quién sabe por qué, pero tenemos ciertas cosas, Armando. Por ejemplo, tenemos amigos en común que Felipe me dice, a ver si hablas con fulanito, ¿verdad? Iba a decir el nombre, a ver si no se me sale. Dice, es que yo ya lo aconsejé y no me hace caso. Y ya sé quién es. Y luego yo hablo con él y le digo, ¿qué crees? Sí me hizo caso. Dijo, ¿verdad? Y dice, pero a mí, ¿por qué no? Le dije, porque tú eres un evangelista, Claro. igual que él. Le digo, en cambio, si yo hablo con él, pues yo soy un pastor y tiende más a oírme. Entonces le digo, hay ciertas cosas que tú no puedes hacer que yo sí puedo hacer. Entonces, algunas de las cosas visionarias de la iglesia, sí, se me ocurren ideas medias locas y las comparto, pero, por ejemplo, él tiene su ministerio más enfocado a ver resultados instantáneos. Y yo tengo que acostumbrarme no nada más a verlos instantáneos, sino a verlos a 2 meses, a 6 meses, a 1 año. Como esas veces que veíamos, digamos, en un año vamos a hacer esto y aquello,
y ya lo vi, ya lo visualicé. Entonces, tenemos ciertas características, ¿verdad? Que uno tiene, que otro no tiene. Hay, por ejemplo, él ahorita nos está ayudando con las parejas de la iglesia, los matrimonios. ¿Por qué nos está ayudando? Porque yo hago mi trabajo, ¿verdad? Como consejero matrimonial y lo hago. Pero yo soy muy escaso de paciencia, aunque soy pastor. Sí. Con algunos casos yo me impaciento. Y ya le dije, ¿sabes qué? Mejor lidia tú. Y no sé si él a lo mejor hasta después me va a decir, yo ya no quiero, ayúdame tú. Pero la verdad es que he visto mucho trabajo, sí tenemos mucho trabajo y me ha ayudado bastante él, su esposa. Tenemos un instituto, hay clases que yo no puedo dar, que tal vez su esposa nos puede ayudar, que mi esposa nos puede ayudar. Hay temas que no domino, ¿verdad? Como el ahorita que estaban platicando ustedes dos acerca de la apologética. Hay temas que yo no domino de la profecía. ¿Y qué hace? Pues buscas a alguien que te ayude con la profecía. Entonces hay que saber reconocer eso. Hay que saber reconocer que hay buenos músicos como tú, que hay buenos cantantes, salmistas que hacen el trabajo mejor y cada quien en su lugar sin tratar de envidiarse y reconocer la unción que hay en cada uno de ellos, yo creo que funcionamos mejor. Claro. Y bueno, gracias. Fíjate que hay algo que ahorita a mencionar, hablando de los ministerios, nos estamos enfocando en cómo la iglesia está o cómo la iglesia avanza, ¿verdad? Y tomamos una línea muy marcada desde que comenzamos este video, este podcast, cómo está levantándose la iglesia, cómo está creciendo. Pero creo que una de las cosas bien importantes que está pasando en este tiempo tiene que ver precisamente con el sometimiento. Una de las cosas que se nos ministraba hace poco era precisamente de la honra, del respeto, porque una de las cosas que más está fallando en este tiempo tiene que ver precisamente con personas que dejan de someterse a la autoridad pastoral, empiezan a sublevarse. Muchas de las personas, el pastor tiene un dicho muy peculiar, dice... Pensé que iba a decir, tiene una experiencia. No, también, no, pero tiene un dicho bien peculiar que dice, con poquito pinole se ahogan, ¿no? Claro. Entonces hay gente que le das poquita autoridad, le delegas un poco, oye, y se siente con la autoridad yo creo que hay gente que va a ver este podcast, va a haber ministros, va a haber mucha clase de personas que lo va a ver, pero uno de los consejos que quisiera darles, quisiera llevarlos a una introspección. Desde el momento en el que un pastor comienza o deja de ser de bendición su predicación, entonces desde ese momento tienes que comenzar a preguntarte si es el lugar correcto que tienes que estar ahí. Porque una de las cosas, aunque seas profeta, apóstol, querubín, evangelista, lo que seas, pero una de las cosas que son muy importantes es que seas edificado en la palabra. Claro. Porque, por ejemplo, de repente me toca ministrar a mí, hay mucho fruto, pero realmente es solamente, sin duda, es la unción del Espíritu Santo tocando a la persona. Pero una de las cosas que le da mucha fuerza a la iglesia es la palabra, es el pastoreo. Una iglesia no puede estar de pie por momentos. Ha habido avivamientos, el pastor hablaba del avivamiento de Pensacola, sin embargo, la iglesia si sigue de pie hasta el día de hoy, no es solamente por esos 4 años, 5 años que hubo un avivamiento. Es genial, es glorioso un avivamiento, pero después del avivamiento viene un trabajo muy grande para la cuestión pastoral y también para la iglesia. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo y mientras escucho esto se me viene a la mente que al final de cuentas volvemos al origen, ¿no? Con Jesús, cuando nos hablaba acerca de que la humildad, ¿verdad? Sí. Quien quiera, habla muchas cosas sobre la humildad, pero teniendo que ver con esto, que nadie tenga un concepto más alto del que tiene, ¿no? Y pensaba en qué iglesia, a lo mejor suena un poco extraño el juego de palabras, pero ¿qué iglesia sería la iglesia si realmente existiera esa humildad entre ministros para hacer funcionar esos 5 ministerios de lo que hablamos, ¿no? Porque a veces creo que, no es por criticar, por hablar de ciertas iglesias, creo que es algo que en general vemos... vas a decir nombres ahorita. Es algo que creo que en general vemos en la iglesia mexicana, latina, no sé, que a veces le dejamos todo el trabajo al pastor, ¿no? Que el trabajo tiene que evangelizar, que el pastor tiene que evangelizar, que el pastor tiene que enseñar, que el pastor tiene que cuidar, que el pastor tiene que ir a hacer misiones,
cuando en realidad lo que vemos en la Biblia es que deberían de haber esos 5 ministerios funcionando en la iglesia para ser una iglesia exitosa, ¿verdad? Entonces yo menciono esas dos cosas o las pongo sobre la mesa. Creo que lo fundamental es esa humildad entre ministros y también el cuidar los excesos, ¿no? Claro. Porque también, ahorita Felipe mencionaba algo con respecto a que, y yo recuerdo, estuve en iglesias donde no invitaban evangelistas porque se tenía ese mal concepto del evangelista que no se preparaba, que no tenía un buen fundamento, que como para representarlo de una manera como que venía y avivaba, golpeaba el avispero y pues le dejaba el trabajo al pastor, ¿verdad? De controlar todo eso. Entonces, no sé, en la perspectiva de ustedes que creo que llevan mucha más experiencia en esto, ¿qué otras cosas o qué otros valores, por decirlo de alguna manera, harían falta para que la iglesia funcionara de esa manera con todos esos ministerios? Bueno, la otra cosa que hablabas que tiene que ver también con humildad y con el saber reconocer la unción es el dinero. Yo sé que es algo que no se toca mucho, pero el sistema que tenemos pastoral, obviamente los pastores decimos comúnmente tenemos el sartén por el mango. Nosotros tenemos la llave del grifo de las finanzas. Si nosotros la cerramos, el evangelista no recibe. Si nosotros la cerramos, el misionero no recibe. Entonces, tiene mucho que ver la integridad y hacer lo correcto, Armando, en cuanto a las finanzas. El darle a los misioneros lo que se les promete. Claro, nosotros hacemos una promesa por año y se les da lo que se les estipula, se deduce del banco. Se haya juntado o no se haya juntado lo de misiones, se tiene que mandar. Claro. Entonces yo no puedo decir al misionero, ¿sabes qué? Este mes no me salió, no te voy a mandar. No, yo tengo un compromiso por año para darle lo que le dije y se lo tengo que cumplir. Claro. Ahora, la otra cuestión que yo veo es la cuestión del apoyo, por ejemplo, a los evangelistas, a la gente que viene y ministra, la gente que viene y que también está a tu lado. Hablábamos hace poquito, tuvimos la visita de un amigo que nos ministró y hablaba acerca de la honra. Y decía que muchas veces honramos nada más a los de afuera y no a los de adentro. Claro. Y daba un ejemplo como el que nosotros teníamos con mamá. Mamá hace más de 20 años compró una vajilla de plata. ¿Cómo se llama? Los tenedores y se llama vajilla, la loza de plata. Se la compró y voy aquí a balconear a mamá. Se la compró una anciana que eran 8 juegos, pero se le había perdido uno. Yo creo que alguien se lo robó. Y lo vendió en una venta de garaje, utensilios de plata, hermano, de verdad. Y pues en la casa jugando, y ya sabes, buscando yo. Y siempre veía los tenedores ahí en una vitrina bonita, con una... Y él habla de eso en su libro, y dice que pues esa vajilla y esa loza salía nada más cuando venía un visitante importante. Y yo decía, bueno, pues ¿cuándo será ese día? Y sí, de cuando en cuando llegaban visitas y los tenedores de plata pesados, bonitos. Hasta que un día le dije a mamá, ¿sabes qué? Le dije, se me hace que tú te vas a morir y a lo mejor nosotros, si nunca usamos esos utensilios, pues le hicimos que los sacara. Y comemos en casa con esos utensilios. Y el hermano que nos compartía decía, es que a veces también hay que honrar a los hijos, claro, a los de la casa. Yo tengo una amistad con Charlie Martínez y le he aprendido. Y una ocasión estaba yo con él una mañana y viene la tesorera o el tesorero y le trae un informe de las finanzas. Y en las finanzas hay un sobrante, hay un superávit, ¿sí? Al mes. Y dice, ay, qué bueno, dice él. Dice, con esto voy a poder contratar a un asistente más para los niños. Y yo lo veo y le digo, ¿qué vas a hacer? Dijo, voy a contratar a alguien que me ayude, a un segundo que me ayude con los niños. Y yo le dije, fíjate que yo no haría eso. Mi filosofía es que pues que ahorres, porque vendrán los tiempos difíciles y no vas a tener y mejor ahórralo. Y me dice, es que tú no has entendido. Dice, cuando tú ese dinero lo inviertes en personas del ministerio, se te multiplican las personas en la iglesia. Sí. No, yo dije, pues tú estarás viviendo en otro siglo porque yo no. Y lo dejé y él contrató a su asistente. En la iglesia, cuando empecé a darme cuenta, ciertas personas que nos ayudaban y que eran efectivas, tanto al ministrar personas, retenerlas, hacerlas crecer. Incluso tengo uno que otro hermano con autoridad espiritual, de diácono o sin ser diácono, ser el líder de algún departamento que me ha ayudado a resolver problemas graves, Armando.
Problemas que yo a lo mejor arrancaría la cabeza o no tendría la paciencia, pero me han ayudado a resolver problemas graves. Y trato de honrarlos. Claro, no es posible sostenerlos a todos, pero sí trato de honrarlos para que tengan su gasolina, para ayudarle con algo. Siempre y cuando realicen una tarea difícil, aparte de agradecérselos, trato de como decimos allá, de alivianarlos con algo. Claro. Y decirles lo que hiciste es para nosotros una bendición. La Biblia también dice que no le puedes poner bozal al buey que trilla. Entonces, hay gente con necesidad que está dedicada a veces al 100% al ministerio. Algunos de ellos tienen medio tiempo, algunos de ellos tienen esa libertad financiera de estar, están retirados, algunos no tienen trabajo y están ahí ayudándote. Entonces yo considero que es necesario darles también a ellos. Claro. Y cuando empiezas a hacer eso, ellos se dan cuenta de que su trabajo está siendo valorado de alguna manera. Claro, es imposible comprarlo, es imposible sostener a mucha gente, pero sí la iglesia empieza a redituar en crecimiento. Claro. En crecimiento en los niños, en crecimiento en los jóvenes, en crecimiento en la educación, en el evangelismo. Y te das cuenta, nosotros cada año invertimos en un buen evangelista que venga y predique y nos haga una campaña de varios días. Discipulamos personas, invitamos gente y igual se le honra al evangelista como tal. Claro. Y de la misma manera nosotros lo bendecimos, nos bendice y la iglesia lo honra y salimos ganando todos. Entonces, como pastor, es importante que uno considere eso, ¿verdad? A veces hay chicos que apenas están empezando el ministerio y hay que honrarlos también, hay que hacerlos ver y sentir arropados por un ministerio que también sabe hacerlo. Ahora, por otro lado, todos nosotros conocemos pastores que cierran la llave de la bendición y solamente muchas gracias, qué bueno que viniste, ni un lonche, ni un ray, nada. Entonces, esas iglesias, Armando, yo creo que tú las puedes ver, son iglesias que se estancan. Son iglesias que la bendición no les fluye. Son gente que no da un paso de fe. Son gente que siempre seguirá en los mismos cuatro paredes. Las cosas que te digo, a lo mejor alguien va a decir, claro, tú tienes ya el dinero ahí guardado. No, muchas veces no tenemos. Claro. Y tenemos que aventarnos por fe porque pues a eso hemos sido llamados. Okay. Yes. Y bueno, ahorita vamos a ir a la perspectiva de Felipe, pero y quiero dejar ese tema todavía para más adelante, la cuestión del dinero, porque creo yo también que pues no hay que hacernos de la vista gorda. Sí. Es un problema también en la iglesia, ¿no? Y la Biblia lo habla bien claro, ¿verdad? El principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces es un tema delicado que estoy seguro que también ha hecho mucho daño a la iglesia por escándalos, por malos manejos dentro de eso. Pero sobre lo que estábamos hablando, ¿verdad? En tu perspectiva, Felipe, ¿qué son esas características que tiene que tener la iglesia para poder funcionar plenamente? Lo que hablábamos sobre los 5 ministerios. ¿Qué otra característica tú notas que hace falta que fomentemos entre los ministros o entre las iglesias para que pueda funcionar plenamente la iglesia? Ok. Creo que no podría terminar esta plática sin poder mencionar que toda iglesia necesita entregar un seguimiento a todo lo que sucede después. Claro. Hay un sermón que yo he predicado, de repente ya tiene mucho que no lo predico, se llama Después del Avivamiento. Entonces, creo que uno de los fracasos más grandes que puede tener una iglesia es que después de que haya habido un mover del Espíritu, haya un fracaso completamente. Y fíjate, eso nos lo confirma la historia. Porque cuando tú vas a Grecia, cuando tú vas allá donde el apóstol Pablo donde el Señor empezó a levantar las iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, oye, tú empiezas a preguntar, algunos ya ni siquiera se llama de esa forma. Hay lugares, hay ciudades que ya no tienen ni el nombre, se llama de otra manera. Pero es impresionante ver que aunque es bíblico lo que Dios comenzó a hacer allá, o sea, Dios lo hizo, pero el hombre comenzó a apagar lo que Dios en un principio había comenzado a levantar. Entonces, se ha oído de testimonios. Ahora mismo miraba a un pastor teólogo que anda por allá predicando, anda predicando en un viaje. Y una de las cosas que más he estado posteando es eso. Dice, me sorprende que no hay ni una sola iglesia acá ahora.
Entonces, creo que eso puede trasladarse a la cuestión de la iglesia cuando no hay un calor, cuando no hay un apego. Hay mucha gente que llega, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el pastor ha implementado, ahora mismo se está capacitando a gente que va a trabajar con gente nueva. Y a veces es algo que es tan común que dice uno, no, sí lo hace uno, no. O sea, realmente... perdón que mencione tanto a la cuestión de lo que hace el pastor, ya lo voy a balconear también ahorita, pero eso se grabó en vivo también. Dijo, hermanos, lo dijo en una oración, eso no está grabado, pero yo lo voy a decir ahorita a ver si lo ve alguien de Jerusalén. Dijo, hermanos, ya no me salude tanto, dijo el pastor. Dijo, porque yo necesito saludar a la gente nueva. Claro, sí. Y de aquí a que yo llego hasta donde están, ya, pastor, que no hay papel, y pastor, que aquí, pastor, que allá. Dijo, usted arregle, si usted puede arreglar. Entonces creo que es una de las cosas que hemos empezado a implementar, que tan presto él entrega el lugar de predicar, se abra el camino para que él pueda ir a saludar a la gente que no, y eso es parte del seguimiento. Que con este tipo de cosas, perdón que te interrumpa, pero creo que pasa muchas veces y en otras áreas que cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. el poder señalizar ese tipo de detalles y, ¿cómo decirlo? Tener a alguien especialmente para eso creo que ayuda mucho. Sí, por ejemplo, ahorita está llegando gente que incluso todavía, obviamente está en su proceso, nadie se le obliga a hacer, el pastor esté el evangelista, no esté el evangelista, obviamente el pastor hace llamado al altar o se ora por las personas, pero tiene, yo creo que escasos 3 domingos que hay gente que es católica, que está asistiendo. Y teníamos el acercamiento con una de esas familias para platicar. Y una de las cosas que dijo esa familia, que es completamente, o sea, son inconversos, o sea, obviamente son católicos de nombre, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Dice, a nosotros nos gustó mucho acá, nos gustó mucho cómo predica el pastor, cómo ilustra la palabra. El pastor tiene una forma muy peculiar de predicar, ya lo has mirado entre que te chanclea, te cintarea y luego dice un chiste. Y me llamó mucho la atención de esa familia. Dijo, nos gustó mucho quedarnos acá. Entonces, ya sea el pastor o la pastora, ese día miré a la pastora, el pastor estaba ocupado ahí saludando a otra familia importante también, como todos, y la pastora vino y rápido fue a saludarlos. O sea, ese acercamiento es un seguimiento de cercanía con la gente para que se sienta en casa, para que diga yo me voy a quedar acá. O sea, entonces, después de todo mover del espíritu, de toda sanidad, creo que debe de haber un sentimiento muy profundo de parte del pastor, cualquiera que sea el pastor que esté a cargo de la iglesia, y por supuesto de todo el liderazgo, de poder consolidar. Esa es la palabra a la que quería llegar. Creo que la iglesia avanza cuando hay una correcta consolidación, sea el método que sea, porque no hay un método literalmente una regla, no, de esta forma, no hay muchas maneras de consolidar. Se consolida a través de la consejería, a través de la visitación, a través de los mensajes, a través de una llamada. Hay tantas maneras de poder consolidar, pero lo importante es eso, darle seguimiento a la gente que ha sido alcanzada, ha recibido una experiencia con el Señor. El pastor tiene un libro que vamos a promocionar ahorita que se llama Efectos Secundarios. Ese libro está especial para si de repente hay algún pastor. Hay tantos manuales que pueden decir, no, pero hay algo bien específico que tiene que ver con explicarle a la gente qué fue lo que sintió cuando cayó al piso, cuando sintió el fuego del Señor en su corazón. Entonces eso es parte de un seguimiento en el corazón de las personas que hace que se añadan al cuerpo de Cristo y quieran quedarse también. Y que creo que al final, y aportando lo que dices, haciendo todas estas cosas, ¿verdad?, que señalamos o que vemos, creo que al final el propósito o el fin es ser la iglesia que Jesús pensó, ¿no? Sí. O sea, creo que no puedo pensar en un pastor, bueno, no sé si los haya, pero no puedo pensar en un pastor, un evangelista o en algún de esos ministerios que haga la iglesia a su manera sin antes querer hacerlo a la manera de que Jesús pensaba, ¿no? Y bueno, estoy seguro que hay muchos detalles también que podemos señalar, pero al final de cuentas el propósito, creo, lo que todos buscamos es eso, ¿no? Que la iglesia sea como Jesús la pensó. Y precisamente estos últimos días he estado escuchando una canción que a mí me encanta estos últimos días, de un español que se llama Alex San Pedro, no sé si alguna vez lo han escuchado. Okay. Pero tiene una canción que se llama Sal.
Y con un juego de palabras habla sobre la iglesia, como un X-ray de la iglesia, ¿no? Como una radiografía de la iglesia. Y dice, tengo una sal que ya no sala, tengo una virgen despistada, tengo... Y comienza a hablar como todas esas características de la iglesia. Sí, sí. Las dice, pues tengo una virgen que está despistada, tengo una sal que ya no sala, y el cojo no está bailando. Dice una frase el último, dice, el cojo no está bailando. Yo cuando la escuché, yo decía, ¿qué tiene que ver un cojo con eso? Y me remonta a esa escena cuando ese cojo es sano, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia no está cumpliendo su propósito, pues el cojo no baila, ¿verdad? Sí. No está viendo ese resultado que tenemos que buscar. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes, que creo que tienen esa perspectiva de los dos ministerios diferentes. Y, bueno, por ejemplo, Pastor Rodolfo, que también muchos años trabajó con jóvenes, que también estoy seguro que tiene muchas experiencias sobre eso. El libro de Felipe, exacto, el libro de todo eso. Felipe, que ha sido de iglesias en todo el mundo. ¿Cuál es su, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, cuál es su diagnóstico de la iglesia no local? Porque creo que también cada iglesia local es diferente, pero en general, en las iglesias que les ha tocado ver, en la asociación en la que están también, ¿cuál es su diagnóstico de la iglesia? ¿En qué estado está la iglesia ahorita? Yo creo que la pandemia vino a resetearnos a todos, a empezar desde cero. Creo que la pandemia vino a hacer que todos estuviéramos al mismo nivel de empezar desde cero, con congregantes, no congregantes, con finanzas o no finanzas. Y creo que algo que me llamó mucho la atención, que me dices ahorita en cuanto a las iglesias, nosotros vivimos obviamente en la parte sur de los Estados Unidos. Y aquí existe el capitalismo, lo tenemos metido en la sangre, en todos lados, en los huesos. Nosotros sabemos que los restaurantes compiten por la clientela y se mejoran, hacen muchas cosas por con tal de ganarlos. Nosotros como iglesia muchas veces queremos estar exentos de muchas cosas así. No sé si desgraciado o afortunadamente nos arrastra tener un buen aire acondicionado, tener buen estacionamiento, tener baños limpios, tener una estructura buena, equipo de sonido, proyector, todo lo que se ocupa, ¿verdad? Para, funcionar estructuralmente. Sabemos que la iglesia puede funcionar sin eso. Eso lo tenemos bien claro. Pero yo creo que hoy, más que nada, me salí de la iglesia. Y con mi familia me puse a pensar como una familia de 5, yo tengo 3 niñas, mi esposa y yo, y decir, ¿a qué iglesia yo iría en la ciudad? Vamos a sacar mi iglesia de la ciudad. ¿A qué iglesia yo escogería? ¿Qué es la prioridad número 1 que tú buscas? Bueno, tú buscas palabra, tú buscas ser ministrado, que el mover del Espíritu esté. Claro, buscas tus prioridades y las otras, pues también no las puedes dejar fuera. También quieres ir a una iglesia estructurada, bonita, amplia, que huela bien, que esté céntrica, que puedas tú asistir y que incluso puedas invitar a tu suegra, a tu vecino, sin pasar ninguna vergüenza, ¿verdad? Platicamos con un amigo sin que vayas entrando y salga un cucaracho o salga, sí, y todas esas cosas, pues obviamente es tu casa. Y yo empecé a hacer un análisis y creo que lo subí a Facebook. Yo decía, ¿cómo identificar una iglesia avivada? Y precisamente en Hechos 3 lo hallamos, Armando. Vemos una iglesia que ora, o sea, que tiene un hábito de oración firmemente. Cuando llegué a esta iglesia, invitamos a un amigo pastor, Samuel Acosta. Y yo lo traje y yo dije, este hombre me va a levantar la hora en 2, 3 predicaciones. Y llegó y vio la iglesia así medio fría. Yo recibí la iglesia con 20, 25 personas. Y mientras estaba ahí, le pregunta a una anciana, la hermana Poole, todavía me acuerdo de la hermana Poole, le dice, hermana, sea sincera. Dice, ¿ustedes quieren ver un avivamiento aquí? Todos, amén, sí, queremos ver un avivamiento. Decía, ¿en esta iglesia qué hay? ¿Hay más oración o fiestas? Oh, la hermana peca de sincera, dijo, pues fiestas. Hay más fiestas que oración. Sí. Y dice Samuel Acosta, ¿ven? ¿Y quieren un avivamiento aquí? Y me volteé a ver y yo digo, yo acabo de llegar. O sea, yo tengo aquí un mes, a mí no me echen la culpa. Como buen Pilato, ¿no? Entonces, te das cuenta en Hechos 3 que hay avivamiento, que hay oración, que la iglesia no cierra los ojos a la necesidad porque ve un cojo.
se da cuenta de que el cojo no necesita dinero, porque a veces todo lo queremos resolver con dinero. Sí. Le dice, necesitas a Cristo, necesitas sanar, Cristo te puede restaurar. Lo levantan, lo sanan. Dice la Biblia que se le afirmaron los tobillos. La iglesia no solamente predica, sino que también afirma a la gente en el Señor. Y dice la Biblia que entró a la iglesia saltando. Ujú. Y creo que ese gozo también le falta a la iglesia. El gozo de los nuevos convertidos. Claro. El gozo de la unción del Espíritu. Y dice la Biblia que la gente identificó al cojo como el que estaba en la puerta. Ujú. Y yo creo que si algo tiene el Evangelio es que la gente cambia. Claro. Y eso debe seguirse viendo en la iglesia, de que el padre de familia que era adicto, que era alcohólico, ya no lo es. Claro. Entonces ahora lo ves en el domingo en la iglesia trajeado, sobrio. Dices, este no es el que usualmente lo veíamos en las cantinas. Es él, pero el Señor lo cambió. Entonces esas características tú las ves ahí donde tú me decías en Hechos 3 de una iglesia avivada. Ujú. Tomamos la radiografía, como dices, vamos paso por paso. La iglesia primitiva, tenemos que seguir siéndola, tenemos que seguir siendo, porque una cosa, Armando, es que mucha gente se desliga de la iglesia primitiva y en realidad seguimos siendo la iglesia. No es otra iglesia, es la misma iglesia. Entonces muchos dicen, no, es que la iglesia primitiva era otra iglesia. No, somos la misma iglesia. De hecho, yo estoy seguro de que hemos visto más cosas que la iglesia primitiva. Claro. Pedro alcanzó a 3,000 y luego alcanzó a 5,000, pero ves a Billy Graham predicar en una cruzada y se gana de 10,000 y 20,000 personas. Entonces, hemos visto más cosas que la iglesia primitiva y hemos hecho más cosas que la iglesia primitiva. Y no es por menospreciarla, pero sí nos damos cuenta de que yo, por lo general, yo buscaría una iglesia avivada. Una iglesia donde yo sé que está el mover de Dios. Que no solamente hay buena música, no solamente hay un pastor carismático, sino de que hay algo, se siente algo, se experimenta algo. Y te aseguro, yo tengo mucho tiempo, no sé si Felipe sepa, yo tengo mucho tiempo sin invitar gente a la iglesia. Sí. Ellos solos vienen. Yo rara vez voy a las casas a buscar cristianos desanimados. Rara vez. Ándele, venga con nosotros. Yo no les ruego. Y a lo mejor soy un pastor diferente, pero no les ruego. Yo digo, si yo como pastor y como iglesia no tengo los suficientes argumentos espirituales para hacer que la persona venga por su propio pie, pues entonces algo estoy haciendo mal. Claro. ¿Me explico? Pero no sé acá la perspectiva del evangelista. Sí, no, definitivamente creo que ahorita estamos como que acá fluyendo en una unción, ¿verdad? Se siente, ¿no? Sí, porque me voy a navegar a otra dimensión, dicen allá los de Dominicana. Pero no, te digo porque es impresionante y bueno, es el Señor dirigiéndonos. Dijo Armando que no teníamos ningún guión, no tenemos nada. Yo ahorita le puse acá silencio al teléfono porque estaba en vibrador todavía. Pero creo que ese es el Señor. Cualquiera que vaya a ver este video tiene que saber que no preparamos esta plática. Estamos fluyendo. La improvisación que tenemos ciertamente es bajo una dirección, bajo un propósito. El pastor, la pregunta de Armando es ¿cómo vemos o qué radiografía haríamos en la iglesia? ¿O qué le falta? ¿Qué tiene? ¿Qué dejó de tener? Y ahorita el pastor acaba de tocar el tema del avivamiento y todo. Era de que él tocara el tema que yo voy a tocar. Pero qué bueno que no lo tocó, porque no falta quien diría, y sí, así son los pastores y no sé qué tanto. Bueno, creo que una de las cosas que está faltando la iglesia, sí, esa es una radiografía. Y quiero aclarar que aún así el Señor ha sostenido a su iglesia. Y hablo de la fidelidad en la cuestión de sus finanzas. Claro. Creo que una de las cosas más fuertes que están sucediendo ahorita en las iglesias, porque ahora tengo la cercanía mucho más de poder visualizar desde una perspectiva más cercana cómo van funcionando las finanzas de las iglesias. Pero en infinidad de lugares donde yo he ido a predicar, la mayoría de las veces es como que el sentido del pastor, ¿verdad? Hermano, ayúdanos a orar. No importa, aquí en Estados Unidos también hay iglesias donde la gente no está acostumbrada a ser fiel hacia el Señor. Entonces, eso es una de las cosas que ha dejado de caracterizar a la iglesia, porque la iglesia primitiva daba todo lo que tenía. Claro. Todo.
O sea, no estoy llamando, no vayan a cortar este pedacito y estén diciendo, ya Felipe Burgos y el podcast de Armando es de que ahora está, no le corten al pedazo, ¿verdad? O sea, escúchenlo completo, pero la gente de aquel entonces, la iglesia primitiva, tenía como característica que su devoción, su vida no estaba fundamentada en lo que poseía. Por eso lo entregaban hacia el Señor. Por eso cuando viene Ananías y Zafira ante Pedro tratando de mentir al Espíritu, Pedro se indigna y muchos malinterpretan estos versículos y dicen que Pedro hizo mal. O sea, Pedro discernió que estaban tratando de mentirle al Espíritu Santo que sostiene a la obra. Entonces, hay mucha gente en este tiempo que ha dejado de ser fiel al Señor. No ha entendido el principio que Pablo dijo, Él da semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra. O sea, en este tiempo, aún así, Dios no ha desamparado a la iglesia, porque la obra no es del hombre, es de Dios. Pero sí ha faltado a la iglesia. Si ahora que el Señor sostiene a la iglesia porque ha tenido que usar otros medios para sostener su obra, estamos avanzando. Ahora imagínate qué sucedería si se despertara un deseo de la gente de solamente honrar a Dios, solamente decir voy a ser fiel a Dios para que la obra siga, para que la obra persista, entendiendo el principio de que repito otra vez lo que dijo Pablo, Él da semilla, nadie puede quejarse de que no tiene. Claro. O sea, hay mucha gente ahora en día diciendo yo no tengo nada que darle a Dios. Pues si no tienes nada, como decía un hermano, arráncate un botón aunque sea y ve y ofrenda eso. O sea, el detalle es nuestra perspectiva. Gastamos en el McDonald's mínimo $18, $20, pero cuando se trata de honrar a Dios en nuestra iglesia donde nos alimentamos, ahí andamos buscando el de a $1. O sea, ya ahora voy a hacerle promoción ahí, le cortas el pedacito. Ya el Dollar Tree ya no es ni de $1, ya es $1.25, ¿verdad? Entonces ya, claro, y aparte por ahí las taxas que se agregan, entonces ya ni $1. Entonces hay gente que quiere que la obra se sostenga, la iglesia esté en perfectas condiciones, pero no aporta para la obra del Señor. Entonces, creo que haciendo esa radiografía nos ha faltado ser más fieles a la obra del Señor, sostener la obra del Señor. Yo he predicado y no predico de la prosperidad, solo hago ese énfasis en Hechos capítulo 9, donde se hace referencia a esta mujer llamada Dorcas, Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, Gacela. Esta mujer texturizaba, tenía las telas que tenía, y dice que hacía limosnas, ofrendaba a la obra del Señor, y dice que era una discípula. Y es impresionante que Hechos obviamente no nos está predicando prosperidad, pero nos predica una iglesia que apoya la obra de Dios, porque un capítulo después, en Hechos 10, o sea, el 9 habla de la mujer llamada Tabita, Dorcas, que dice que hacía limosnas y sostenía la obra del Señor. Entonces, un capítulo después, la Biblia habla de un centurión llamado Cornelio. Dice la Biblia que cuando se le manifiesta el Señor, le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de la presencia del Señor. Sí. Entonces, qué impresionante que cuando uno ha sido transformado por la presencia del Señor, no te importa despojarte para darle al que le pertenece todo. Como dijo Salomón, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y una de las cosas que hemos estado implementando, el pastor lo ha estado haciendo, nos ha permitido también implementar eso, es no dar, Armando, por imposición, ni tampoco dar como una rutina, sino dar por revelación. Claro. Cuando uno da por revelación, cuando la iglesia aprenda a sostener la obra del Señor por revelación, va a haber un sinfín de avance en la economía de la iglesia. Porque cuando empieces a honrar la obra del Señor, la iglesia, como dijo el hermano Juan Romero, que está en la presencia de Dios, cuando se trata de dar, a Dios nadie le puede ganar. Claro. Sí. Yo añadiría eso a mí, algo que de lo que escucho a ambos, y sí creo que son fundamentales esas dos cosas, tanto la economía, tanto como el avivamiento en la iglesia, y que a lo que yo percibo y lo que yo veo de la palabra es cuando en Hechos, ese famoso versículo que ocupamos
cuando hablamos del avivamiento, ese bautismo que vino sobre esos 120 que estaban asentados en el aposento alto, para mí son dos cosas. Primero fue algo que para mí fue algo que se dio natural, ¿verdad? No fue algo que... no fue algo manipulado, fue algo que se dio espontáneamente. Pero algo que señala el versículo, y creo yo, en lo personal, es la clave para todo, para que se den todas estas cosas que hablamos, es la unidad. Sí, ¿no? la unidad. Cuando hay unidad de pensamiento, cuando hay unidad de propósito, porque ambos, todos estaban buscando lo mismo, ¿verdad? Sí. Todos anhelaban lo mismo. Y eso se vio reflejado versículos después, capítulos después, en todo esto que hablamos, ¿verdad? Que la iglesia primitiva daba todo lo que tenía, dejaban sus hogares, dejaban todos sus trabajos, por buscar lo que todos en común estaban buscando. Y algo clave que mencionabas, Felipe, al último, y que mencioné que quería retomar el tema más adelante, es la cuestión de las finanzas. Porque creo, y hablo yo, me tocó ser hijo de pastor, y me acuerdo mucho en la escuela, pues no faltaba cuando se enteraban que yo era hijo de pastor, eres de los que les gusta el dinero, Vives ¿no? de los diezmos. Vives de lo los típico. diezmos, tu papá roba dinero, y pues yo me aguanté todo eso, ¿no? Y el pensamiento que a mí se me desarrolló con el paso de los años fue decir, tristemente, es verdad, ¿verdad? No en nuestro caso, ¿verdad? No mi papá. Pero tristemente no podemos hacernos de la vista gorda y decir que han pasado cosas en iglesias, grandes iglesias. Hace poco salieron documentales de una iglesia muy grande, precisamente sobre ese tema del dinero, muchas otras cosas también. Pero mencionaba también ya hace un momento la cuestión de los excesos, ¿no? Entender que tanto el aportar a nuestra iglesia es importante, pero también de la parte ministerial o de la parte eclesiástica está el enseñar la buena forma de cómo se debe dar eso, y aparte también una buena administración de los recursos, ¿no? Sí, y para llegar a ese punto, y menciono esto porque decía hace un momento, creo que el propósito final de nosotros es hacer la iglesia que Jesús quiere. No podemos negar que gran parte de la problemática y de las razones por las cuales las personas no se acercan a la iglesia es precisamente eso. No, pues me van a robar dinero, llego. Yo me acuerdo de un chisme y pues sí, no pasa nada, lo voy a decir. Me acuerdo en mi iglesia, ¿verdad? En mi iglesia, una vez salió un chisme que nosotros pedíamos una membresía. O sea, una membresía como si fuera un Sam's, como si fuera algo así, para poder estar en la iglesia. Ahora que cuando a nosotros nos llega ese rumor fue como que, pues, primero, no es mala idea. Y segundo... Déjame lo anoto. Sí. Segundo, o sea, ¿en qué momento llegan a ver ese tipo de pensamientos, no? Pero no podemos negar que gran parte del problema, y no solamente en la iglesia, creo que en general en todo el mundo, el dinero es un problema, ¿verdad? Ayer veía un video en Facebook, me salió lo que hace el morbo y el chisme. Era una escena de una señora de una colonia que juntó un dinero que según para apartar y arreglar una banqueta, una colonia en México, y resulta que la señora se quedó con el dinero y la querían linchar, la señora. Y dije, pues es un problema de una colonia. Pero luego a la mente se me venían historias, de esas historias del bajo mundo, de iglesias que han tenido ese tipo de problemas. Entonces, poniendo sobre la mesa este tema, la cuestión del dinero, ¿qué tenemos que solucionar como iglesia? Aparte de, creo lo obvio, tener una buena administración, un buen testimonio, pero ¿qué necesitamos hacer nosotros como iglesia para de alguna manera restaurar a esas personas que les causan problema ese tipo de cuestiones del dinero? Hace poco vi un video de una muchacha que ella decía que era tesorera de una iglesia, no sé si alguna vez alguien lo vio, y ella daba testimonio de, no, pues entraba tanto y el pastor se quedaba tanto y hacían esto y hacían el otro y el otro. Y yo decía, pues que tristemente pasa, ¿verdad? Y tristemente sí sucede. Pero para ustedes, y a lo mejor en esas dos perspectivas diferentes, ¿qué tenemos que hacer como iglesia para solucionar ese tipo de cosas? Prepárense. Fíjate, hermanito, que vienes caído del cielo. Porque yo estaba preparando hacer un podcast, claro, no tengo el canal todavía ni nada de lo que tú tienes, y hablar acerca de los mitos de la iglesia. Claro, sí. Y ese era uno de esos, pero qué bueno que ya llegaste, porque así tú te vas a llevar el crédito y te vas a llevar la información privilegiada. Mira, a mí me pasó lo mismo que a ti. Cuando
yo me salí de mi trabajo y justamente cuando me salí de mi último trabajo me habían subido el sueldo, ganaba más de lo que había ganado yo creo que en muchos otros trabajos. Claro. Y justamente cuando me dan el aumento, me ofrecen el trabajo aquí en la iglesia. Y cuando yo le digo a mi jefa que me voy a ir, me dice, no lo puedo creer. Yo sé que eres cristiano, yo sé que amas a Dios, pero yo no pensé que fueras de esos. Y yo decía, pues, ¿de cuáles? Pues de esos que viven de la fe de otros. ¿Cómo de la fe? Sí, del dinero de la gente. Le dije, en primer lugar, no lo estoy engañando. Y además, el sistema que nosotros tenemos es muy diferente. Pero vamos a remontarnos, Armando, a la gente que tiene años dedicándose a esto. Claro. Vamos a tomar un modelo bautista, metodista o incluso presbiteriano. Incluso hasta los católicos, me imagino que tienen un sistema así. Nosotros, por lo general, o yo te voy a hablar por la iglesia de nosotros, yo percibo un salario, ¿verdad? No percibo todos los días. Sé que en México, en algunos otros lugares, o en otras iglesias, dependiendo de la forma, el sistema, cada uno recibe una remuneración, ya sea algún porcentaje de los diezmos en su totalidad, algunos el 50%, yo no sé. Cada iglesia se maneja diferente. Y eso es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Cada iglesia es muy distinta. Nosotros, cuando yo llegué aquí, me hicieron una oferta de trabajo y era más o menos lo que yo ganaba en una oficina de abogado. Y decidí quedarme porque pues obviamente Dios me estaba llamando y opté por decir un sí. Otra cosa que la gente se malinforma y que nosotros como administradores en la iglesia debemos tomar en cuenta es que si la gente está dando dinero para ciertas cosas, porque a veces la ofrenda no es general, sino con un motivo, comprar un playground, comprar una camioneta, una van para la iglesia, comprar sistema de sonido, cambiar la alfombra, dependiendo la necesidad que se haya levantado, tú tienes la obligación moral de corresponder a la petición que se está haciendo. No estás obligado, pero si un hermano te está dando $1,000 para comprar sillas, tú como ministro tienes que ir a comprar las sillas. ¿Sí? Es una ofrenda a la iglesia. Hermano, mira, aquí está el recibo. Gracias por su aportación. La iglesia ya tiene sillas con lo que usted compró, con lo que usted donó. Esa es una. Cuentas claras, amistades largas. Entonces la iglesia percibe mucho eso. Ahora, si tú eres una persona que ya tienes un año diezmando en una congregación, ofrendando, y no has visto un cambio, vamos a suponer que el estacionamiento tiene un bache y no lo han podido arreglar, o que la luz del baño no prende, o que no hay agua, o que, no sé, la luz te la están cortando, pues tú dices, bueno, el dinero ¿a dónde está yendo? Claro, tenemos reunión de miembros, se enseñan los estados de cuenta, todo, para rendirle cuentas a alguien. Es importante que los ministros y las iglesias le rindan cuentas a los miembros. Según la Constitución aquí en Estados Unidos, tenemos por ley que rendirle cuentas a los miembros de la iglesia. Y eso es una cosa importante porque le creas confianza a la congregación. Ahora, cuando tú depositas tus diezmos, se lo estás dando a la iglesia, no me los estás dando a mí. Claro. La iglesia me tiene un contrato o tiene conmigo un salario y yo recibo la misma cantidad. De ahí se especula mucho que qué carro maneja el pastor, que dónde vive, que por qué trae un carro nuevo. Bueno, ahí yo tengo la suficiente autoridad de decir, bueno, a mí me pagan un salario, yo administro, yo ahorré, yo gané esto y es mi carro. Claro. Que a que me digan, toda la ofrenda se la llevó el pastor y fue y se compró un carro. ¿Me explico? Entonces, de ahí yo tengo, digamos, una integridad que cuidar gracias a eso, ¿sí? Entonces, en otros lugares, yo no puedo hablar por otros lugares, pero sí la administración sí te deja mucho que desear en la gente, claro. ¿Verdad? Que la iglesia está despintada, que el aire no lo han arreglado, todos esos detalles. Hay muchos gastos implícitos en una iglesia que a veces no alcanzamos a verlos, dimensionar, pero sí la gente que se congrega, por lo general debe saber que si se levantó el dinero para esto, para aquello, ya hay un fruto, ya se destinó, ya se mandó, ya se hizo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso deja mucho, hace fuera la especulación, hace fuera los malos pensamientos y te ayuda mucho. Ahora, tú como pastor, creo que la manera más congruente de vivir
es saber que lo que tú estás pidiendo, haciendo, tiene una congruencia contigo. Nosotros los ministros, todos los ministros pagamos impuestos como personas físicas en Estados Unidos. No es de que digan, no, los ministros no pagan impuestos, todos pagamos impuestos. De hecho, la iglesia es la única que no paga impuestos de predio o de taxas de la ciudad o de la escuela. Pero nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos que rendir cuentas, tenemos que hacer nuestra declaración todos los años y pagarle al IRS nuestros impuestos. Ahora, aparte de eso, Armando, nosotros que somos parte de una organización, tenemos que pagar nuestros diezmos. Claro. Y los nuestros sí son obligatorios, ¿verdad? Aquí el miembro puede brincarse 1, 2 meses, 6 meses y pues todavía se le perdona y sigue siendo miembro. Pero si yo hago eso en mi organización, a mí me quita mi credencial. Entonces estamos hablando de que por lo menos el 10% de mi salario ya está comprometido. Claro. ¿Me explico? Está comprometido con la organización y quieras o no, cualquier mortal tiene la decisión de decir los doy o no los doy. Yo no, yo tengo que darlos. Entonces, aparte de eso, yo tengo que pagar una credencial cada año y una cobertura de seguro, que son casi $550 al año para poder seguir siendo ministro. No es cuestión de que ya ministro una vez, no, yo tengo que estar renovando constantemente mi credencial y estar constantemente pagando un seguro de vida. ¿Y por qué un seguro de vida? Bueno, para nosotros es obligatorio porque si yo me llego a morir, y ojalá y no sea pronto, yo me represento una carga para la iglesia. Claro. La iglesia va a decir, este viejo ya se nos murió, ¿cómo lo vamos a sepultar? Entonces, para yo no ser una carga a la iglesia, ni a mi familia, yo tengo la obligación de comprarme un seguro. Claro. Entonces, a eso añádele también. Y ya entonces ya uno no se convierte en carga para la iglesia. Si te fijas, entonces existen muchos gastos dentro de la vida de la iglesia y tú como hijo de pastor lo debes saber, que a veces suceden cosas, gente que hay que ayudar, que no lo tienes que publicar en Facebook, claro, pero que sí la iglesia se tiene que despojar de ciertas ayudas para la gente que lo necesita. Y eso la gente no lo ve. Y claro, no lo vamos a publicar para todo el mundo lo haga y nos aplauda, pero existen esas cosas. Y las finanzas muchas veces han echado fuera a mucha gente. Claro. Pero también yo digo, como ministro y como director de una organización así o de una iglesia, yo tengo que mostrarle a la gente también el lado de las finanzas. Claro. ¿Qué se hace, qué no se hace? Ahora, el momento de dar, tú como contribuyente o como ofrendador, al momento de dar, tú miras la iglesia, la miras bien pintada, miras un proyector, miras un sistema de sonido, miras ciertas cosas y tú mismo te motivas a dar, claro, ¿sí? Se presenta una necesidad, hermanos, vamos a hacer un viaje misionero para fulano de tal, viene tal misionero, la gente da, porque a la gente le gusta dar y le gusta ver un resultado y le gusta ser parte. Pero nosotros tenemos que abrirle las ventanas y los ojos a la gente y decirle, mire, para allá va su dinero, ahí está, allá fue a dar, usted donó para unas bicicletas, ahí estuvo, usted compró regalos de Navidad, ahí está, mire, se entregaron a cada uno de estos niños. Y cuando uno entrega esas cuentas claras, quita todos los obstáculos en la congregación para dar. Y ya para darle lugar aquí a mi colega, una cosa que noté, que en nuestra iglesia, como muchas otras, recibimos contribuciones de gente que no son de la iglesia. Claro. Y eso te deja decir, ¿cómo? Sí, hay gente que no viene a nuestra iglesia y hace donaciones a la iglesia. ¿Cómo lo logran? Si no son miembros, si no vienen y se congregan, te abre las puertas. Cada ayuda social que hace la iglesia, cada comida que hace, cada apoyo a la comunidad, la gente lo ve y dice, yo quiero ser parte. Claro. Y eso te abre puertas también. Yo añadiría, y ahorita antes de que Felipe tome la palabra, precisamente eso, de personas que son ajenas a la iglesia, pero también cumplen también esa parte del diezmo, de las ofrendas. Y cada quien tiene su perspectiva y su opinión doctrinal, teológica sobre eso, pero al menos yo sí soy muy creyente de cuando somos fieles, ¿verdad?, a Dios en ese tipo de áreas, naturalmente, no por un beneficio propio, porque uno busque algo, pero Dios es fiel a su promesa y Dios bendice al que da, ¿no?
Y lo triste es que muchas veces hasta las personas que no ven la iglesia creen en eso antes de los que están en la iglesia, ¿no? Y pues bueno, es una bendición que creo que a veces mucha gente se pierde. Y algo que mencionaba el pastor, que a veces no vemos los gastos o no dimensionamos los gastos que hay en la iglesia, ¿no? Yo hablo desde mi perspectiva de hijo de pastor. Me tocó muchas veces sí recibíamos el dinero de la iglesia, lo que sea, pero no sé, por poner un número, si recibíamos 1,000 pesos, de luz eran 500, nos quedaban 500 para nosotros, pero resulta que a un hermano se le punchó una llanta, pues se fueron 100 pesos, pero resulta que hay que pagar también el agua y se fueron otros 200, y para nuestra familia quedaban 200 pesos, ¿verdad? Y de esos 200 pesos pues hay que hacer, o sea, cosas normales de una familia normal, y al menos nosotros en la fe éramos 6 de familia, y muchas veces pasó, y no es queja, porque al final Dios siempre fue fiel y todo, pero pues no quedaba nada, ¿verdad? Sí. Nada. Y a veces las personas ven desde afuera y, pues tienen dinero y viven de la fe. Los reto a que un día vivan de la fe, o bueno, que se dediquen a la iglesia. No es un lugar para hacer dinero, ¿verdad? No es un lugar para... Creo que si uno buscara hacer dinero, uno se dedicaría a un trabajo estable, con tener un buen seguro, con tener un ingreso fijo, un retiro también. Sí. El ministro tiene muchas carencias en ese tipo de cosas que creo que a lo mejor la gente no lo ve. Pero no, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, no, mira, siendo práctico, creo que quien ha tenido una revelación de Cristo en su vida no tiene problema con poder honrar al Señor. Secularmente hay un libro que se llama, búsquenlo, se llama El hombre más rico de Babilonia. No es cristiano el libro, pero ha sido usado por muchos escritores acerca del rubro de las finanzas. Roberto Kiyosaki que habla, tiene diferentes escritos acerca de las finanzas, entre otros escritores, pero precisamente ese libro, el autor no es Roberto, es otro, pero él hace referencia, El hombre más rico de Babilonia, habla precisamente de que el hombre sabio anciano que decide compartir su sabiduría con una persona que desea enriquecerse, el principio de él sí es, y una de las cosas que le pone o le siembra en el corazón, le dijo, nunca cierres tu mano a la necesidad. Y le enseña, o sea, bajo un principio completamente desenfocado, pero le dice, abre tu mano con la 10ª parte de lo que recibes. Dijo, y repártelo. Entonces, ciertamente hay gente que va a ver, porque yo tengo algunos conocidos, por ahí en el instituto había uno que ojalá vea el podcast dijo, no, yo no diezmo, yo mejor voy a la calle y yo se lo reparto a la... Esa es una forma, una forma de justificar el no poder honrar, el no poder no poder dar a la obra de Dios donde te alimentas. Yo creo que no, hay gente que lo hace, la filantropía existe, hay gente filántropo, pero usualmente ese tipo de personas son gente que no ha tenido una revelación de Cristo y no es alimentada por la palabra de nadie, porque cuando tú vas a una iglesia eres alimentado por la palabra, tu deber es poder honrar la casa que te está alimentando. Tú no puedes comer en McDonald's y ir a pagar a Burger King, o sea, no se puede. Entonces, a quien se le ha revelado el poder de Jesucristo no tiene problema con aportar para la obra del Señor. El coronel Sanders se llama, el de Kentucky Fried Chicken. Ese hombre, antes de morir, después de 2 divorcios, le dieron por ahí un dinero. Se recordó la receta de su abuela, empezó a trabajar, Dios lo prosperó, hizo un compromiso con Dios, le dijo a Dios, Señor, si tú me prosperas, yo te voy a honrar. Y se estuvo congregando en una iglesia donde escuchaba apenas ese testimonio. Bueno, lo escuchamos con el pastor de una boca de real, o sea, fidedigna. Y decía que la iglesia tenía problemas cada vez que el coronel Sanders daba el diezmo, porque lo investigaba. En la primera ocasión el banco habló y dijo, coronel, dijo, aquí hay una persona que quiso hacerle un fraude con un cheque muy grande. Y dijo, y le dejó hablar el coronel, dijo, sí, dijo, y lo malo es que es un pastor. Y el coronel dijo, no, es que no me robaron, dijo, es mi firma, yo fui el que... Entonces el coronel Sanders siempre entendió que el que en lo poco es fiel, en lo mucho puede ser fiel también. Pregúntale a cualquier persona que ha podido experimentar la fidelidad del Señor,
y te diré de una persona que ha honrado a Dios sosteniendo la obra del Señor en una iglesia. Claro. Amén. Algo que me gusta mucho pensar y que creo que al final, bueno, vamos a dejar descansar un poco el tema del dinero. Al final de cuentas, todo este tipo de cosas, todo lo que hacemos como iglesia, creo que ya lo he dicho varias veces, pero es lograr ser esa iglesia que Jesús soñó, ¿verdad? Esa iglesia que Jesús visualizó. Y pensando en esto, y a lo mejor ya aterrizando un poco ya la plática, sé que hay muchas descripciones para la iglesia, lo mencionaba hace un momento, pero algo que creo yo que es lo fundamental en la iglesia o que necesitamos lograr de alguna manera es, en la plática que tuve con Mike en el episodio pasado, hablamos acerca de que hemos alimentado por mucho tiempo una generación de la cual no tenía la certeza de su futuro y que de alguna manera tenemos que lograr que las generaciones que están ahora en el presente sepan vivir su vida de una buena manera, ¿verdad? Que aprendan a vivir su vida bien, con buenos principios, con buenas prácticas, que tengan un buen sentido del futuro. Si algo carece hoy en día en la juventud, y yo con mi esposa que trabajamos con los jóvenes, es que no saben qué van a hacer en el futuro, ¿verdad? No tienen la certeza de qué es lo que va a venir. Muchas veces, también hablaba en un episodio pasado con el pastor José, y él decía que muchas veces se nos ha enseñado de qué es lo que no debemos de hacer como jóvenes, como iglesia, pero tampoco se nos enseñó qué es lo que sí podemos hacer o qué es lo que sí tenemos que hacer. Pensando en esto, hace un tiempo en nuestra iglesia, y de hecho tenemos un episodio sobre eso, tuvimos un caso en nuestra congregación de una persona homosexual, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y menciono esto porque en ese tiempo, cuando sale todo esto a luz, hay muchos detalles, ahí está el episodio para que lo vean, hablamos abiertamente sobre eso. Una de las cosas que nos topamos o que nos vimos en esa encrucijada fue, ok, esto va a salir a luz, esto lo vamos a platicar, lo vamos a exponer, se va a hacer la restauración, todo lo que hacemos o deberíamos hacer como iglesia. Pero dijimos, algo que me acuerdo mucho que dijo el pastor cuando platicamos con él, le expusimos el caso y todo eso, y él dijo algo muy cierto y nos dijo, aquí vamos a ver qué también estamos haciendo las cosas. Porque si la gente se espanta, si la gente comienza a señalar, si la gente comienza a molestarse o a espantarse por este tipo de cosas, hemos fallado en nuestro propósito, en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque creo que la iglesia debe de ser ese lugar de descanso para este tipo de personas, ¿no? Y pongo la homosexualidad como un ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a pensar en cualquier otro problema, ¿no? En el mentiroso, en el alcohólico, como mencionaba hace rato el pastor, en el dañado, ¿verdad? Quizás soy una persona que fue dañada precisamente por ese tipo de cosas de finanzas o lo que sea. Creo que tenemos que llegar a ese punto de como iglesia hacer ese descanso para las personas, ¿no? Y poder realmente reflejar a Jesús. Y dicho todo esto, hemos hablado de la radiografía, ¿verdad? Que vemos como iglesia, hemos visto esas características que quizá debemos tener como iglesia, pero ustedes, ¿cómo ven la iglesia del futuro? O sea, ¿cómo la perciben? Ya vimos lo que tenemos que hacer, ya vimos ciertas características que tiene la iglesia actual, pero en aspectos tangibles, ¿verdad? No sé si verlo como estrategias, pasos, cambios de mentalidad, ¿cómo podemos llegar a hacer esa iglesia, ¿verdad? Que Jesús espera de nosotros? Bueno, una de las cosas que yo creo, Armando, es que para poder visualizar la iglesia del futuro, creo que una de las cosas que sí estoy seguro, probablemente sería imposible, ¿verdad? Visualizarla completa en unos 10, 15, 20 años. Pero yo sí estoy seguro de que la iglesia antigua y conservadora no va a regresar. No va a regresar y hay mucha gente que la está esperando. Hay mucha gente que piensa que el avivamiento que hemos de ver en estos tiempos está muy ligado a la iglesia conservadora. Y no es cierto.
Ya está usando la Biblia, ¿no? Diciendo que hay que volver a las sendas antiguas. Sí, pero no, Y no se refiere. no va a regresar. Claro. No va a regresar porque la generación antigua, una ya se está yendo con el Señor. Claro. En la zona donde nosotros vivimos, somos alimentados por personas que recién vienen de México, Centroamérica, Sudamérica, con un concepto de iglesia conservadora, y son los que siguen sosteniendo una iglesia así. Yo crecí en una iglesia conservadora y no tengo nada en contra de ella. Pero sí han cambiado muchas formas, y oía precisamente un podcast que está Edgar Lira, y creo que está con Mike. Sí, con Mike. Y él le dice que la iglesia tuvo que haber bajado ciertas barreras para que pudieran conocer a Cristo la gente. Claro. Y yo recuerdo cuando era joven, la pastora de jóvenes decía que la iglesia nunca iba a renunciar a bajar las barreras para que entrara todo tipo de personas, y que iba a entrar el pecado y cosas así, que no estábamos dispuestos a hacerlo. Yo lo entiendo. Pero como iglesia yo tengo que saber que si yo no bajo estas barreras sociales, la gente no va a entrar. Si yo no rompo esos paradigmas con el que Jesús rompió con la samaritana, no va a entrar. Entonces, yo necesito hacer la iglesia libre de prejuicios en cuanto a la gente que entra. Claro. Entonces, gente que tiene problemas de homosexualismo, que está atada, puede congregarse con nosotros. Y son bienvenidos. No hacemos distinción de personas. Claro. Tanto en la raza étnica o religiosa, ellos pueden venir con nosotros. En el momento de participar y de ser parte del ministerio es otra cosa. Ministrar y predicar y enseñar, eso sí hay ciertos requisitos que nosotros tenemos. Pero la gente puede venir. Ahora, ha habido personas que me llaman, pastor, quisiera visitar, pero no sé, tengo mi pierna enferma, la gota, el ácido úrico, tengo mi pierna hinchada, no me cabe el pantalón. Claro. Necesito ir en shorts. ¿Usted me dejaría ir a la iglesia en shorts? Sí, venga. Pastor, me operaron de un dedo, me lo cortaron, tengo que ir en chanclas, ¿sí? ¿Usted me dejaría entrar en chanclas? Sí, vente en chanclas. Entonces, hay gente que lo ve mal y dice, no, ¿por qué lo vas a dejar entrar? No, que entre así como viene. Entonces, si tú no... Yo recuerdo antes había un hermano que, pues obviamente alguien entró con una cachucha, y yo entiendo que pues hay que respetar el lugar, los principios, pero tan pronto entró se le fue sobres y le dijo, quítate la cachucha o si no salte. No, pues el muchacho se la quitó y se sentó todo cohibido. Y entonces, había también una hermana que cuando alguien entraba con un arete, entraba y se le quedaba viendo al arete y no miraba a la persona, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de detalles, yo crecí en una iglesia conservadora, te lo digo, pero hemos tenido que capacitar a la gente que recibe a la gente en la entrada para poder entender que hay una iglesia diferente. Claro. Ahora, otra cosa que tú y yo sabemos es que nosotros somos encomendados a predicar la palabra, no a cambiar a la gente. Claro. Entonces, Dios cambia a la gente. Ahora, tu reto como pastor es saber predicar la palabra con señales, con milagros, con prodigios, que Dios haga la obra. Si no, entonces probablemente te entra un miedo y dices, no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces tú tienes que saber que cada domingo, cada reunión es una oportunidad para que Dios lo cambie y que Dios haga la obra. Es más, desde el primer momento en que entró, él debe haber experimentado algo. Claro. Y este domingo, ahorita platicamos con Felipe, tuvimos un domingo muy poderoso en la iglesia, y yo tengo un sobrino que pues está empezando a vivir ahí con nosotros, viene a la iglesia, no ha conocido nada de Dios, tiene 3 veces que viene a la iglesia en toda su vida, y el domingo Dios lo tocó y se fue llorando. Además, llegó a su Kelvin McAllen, se fue llorando hasta McAllen, llorando porque Dios lo había tocado y nunca había experimentado algo así. Y luego, esto no se lo he dicho a Felipe, pero él mientras estaba orando oyó una voz que le dijo, yo te voy a usar. Wow. Y luego llega él no sabía, pero ahorita se lo voy a contar. Y luego viene él y le pone la mano encima y le dice, el Señor dice que Él te va a usar. Y aquel empezó a llorar porque dijo, ¿cómo sabía el que me oró que yo había oído una voz dentro de mí que me dijo, yo te quiero usar? Entonces, eso para él lo transformó, lo cambió. Entonces, yo creo que la iglesia antigua no va a volver.
Creo que la iglesia que tú ves y que yo veo ahora, una iglesia contemporánea, no liberal, porque contemporánea es la música que se ha cantado hoy, los ritmos que se usan, los métodos de predicación, la forma de transmitir el mensaje, muy diferente, ¿sí? Han cambiado. Es una iglesia contemporánea. Una iglesia liberal es que te dejan hacer lo que quieres. Y aquí en la iglesia no dejamos hacer lo que quieren, conforme a la palabra, pero sí transmitimos diferente. Los jóvenes se guisan aparte. Claro. Los adultos en otro lado, los niños en otro lado, los niños brincan, bailan, se echan maromas, se les comparte. Los jóvenes igual. Ellos tienen allá un salón diferente, pintaron una pared negra y andaban pintando también la puerta ahí negra. Dije, esta es la de los Tigres del Norte, ¿verdad? Puerta negra. Y bueno, total, pusieron ahí unas luces neón, pusieron ahí un lugar para tomar café y no sé qué otras cosas hicieron. Yo dije, yo lo voy a dejar que hagan mientras no se me endemonie nadie aquí, ni estén viviendo en pecado, todo está bien. Entonces, y he agarrado a cada uno de ellos para tratar de ver cómo viven, qué piensan, y muchos de ellos están centrados, comen cosas diferentes, oyen música diferente, tienen unos gustos muy peculiares de vestir y de calzar, pero la verdad es que son muchachos que aman a Dios. Y yo los he probado, Armando, yo los he probado en días especiales, en días importantes, y les he dicho, así no se vienen vestidos, se van a venir con traje todos. Y se someten, vienen en traje, bien vestidos. Los veo y les digo que bien se ven, miren, se dan cuenta. Ahora, mi intención no es ponerles el traje a todos, pero te das cuenta de que es una generación diferente, es una generación que entiende, que comprende. Y creo yo que la iglesia del futuro es eso, es una iglesia joven. Creo que es una iglesia sin prejuicios. Creo que es una iglesia con hambre. Yo he visto esta generación que viene detrás, Armando, con mucha hambre. Creo yo con más hambre que la que yo viví con mi generación. Creo que es una generación apasionada, una generación que Dios está usando en los dones, en el ministerio, que el Espíritu los está bautizando a temprana edad. Yo tenía años sin ver adolescentes llenos del Espíritu, los estoy viendo. Sí. Estoy viendo, Armando, profetas predicar en las calles, cosa que yo no había visto. ¿Será que yo no tenía acceso al internet ahí? En las calles. Yo no había visto eso, ni de donde crecí, ni en esta ciudad. Ahora que los veo, digo, estos tipos están en otra dimensión, están sirviendo a Dios, están haciendo cosas que nunca nos atrevimos nosotros a hacer. Y creo yo que esa es la iglesia del futuro. Es una iglesia así. Y que Dios nos ayude a guiarla, porque creo que la inspiración de ellos somos nosotros. Yo con eso termino. Yo empecé a ver el mover del Espíritu en los muchachos y me empezaron a pedir las llaves de la iglesia y algo se me prendió en el foco, porque así empecé yo, pidiendo las llaves de la iglesia. Y yo llegaba, son las 11:12 y no sé dónde están, y un día vine y grabé un video. Estaban todos allá en un rincón adorando, hablando en lenguas y tocados por el Espíritu. Después empecé a ver un crecimiento en ellos, un interés profundo por Dios, y yo le preguntaba al líder, pero dime qué hay en tu reunión de oración, porque igual yo los dejo y vengo y los visito y me regreso. Dice, pastor, lo que pasa es que dentro del grupo de jóvenes hay uno o dos que profetizan, que Dios los usa. Y mientras están orando por alguien, el Espíritu los toma y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a dar una profecía y don de ciencia y de sanidad. Y ellos son edificados y crecen y vienen con más gente y Dios los... Y yo empecé a ver eso. Y un día el Espíritu me habló y le dije a Felipe, y me dijo el Señor, échate a caminar con ellos, camina con ellos porque vienen por el manto. Y yo dije, Señor, ¿ya me vas a llevar a mí o qué pasa? Y me dijo, no, vienen por un manto, ellos se van a ir con un manto. Entonces dije, Señor, no cabe duda que estos vienen hablando en serio. Y eso es lo que yo creo que la iglesia es eso. Mucha gente ha menospreciado esta generación que viene. Y me acuerdo en Esdras, cuando están echando los cimientos del templo, los jóvenes gritan de algarabía porque nunca han hecho nada para Dios y algo están haciendo por fin, digno de su trabajo y de lo que han hecho. Pero los ancianos están llorando porque dicen, es muy poquito.
lo menosprecian y dicen es poco. Pero aquellos gritan porque dicen, por fin se nos concedió hacer algo para Dios. Y dice la Biblia que se mezcló el clamor de los viejos con la alegría de los jóvenes. Lo importante es que las dos generaciones estaban trabajando juntas. Se expresaban diferente. Unos lloraban, pero otros gritaban. Claro. Y yo creo que tenemos una juventud que sigue gritando en nuestros templos, en nuestros santuarios, porque están haciendo algo para Dios, mientras otra generación llora anhelando lo que pasó antes. Wow. Entonces creo que es la mezcla perfecta para que Dios haga algo. Yo no sé, Felipe... No, ya todo está dicho. No, ya me dejó la vara bien alta acá. Si yo le agrego, se va a virar esto. Yo no sé tremendo, si tú estarás de acuerdo conmigo, Felipe, y te pregunto específicamente a ti esto, por tu área, ¿verdad? Sí. Nada más por eso. Pero el pastor mencionaba al inicio algo importante, que pues el estilo de la iglesia conservadora era que creo que a veces la iglesia tomaba el papel que debía tener el Espíritu Santo, ¿no? No sé. El alcohólico, ¿verdad? A lo mejor uno en el estilo anterior, si entra a la iglesia y venía en garras o en... Perdón por la descripción, pero imagínense un alcohólico súper tirado a la calle, ¿no? O sea, con una camisa rota, sin pantalones, a lo mejor si bien nos va en chanclas, pero un día siente en su corazón acercarse a la iglesia y creo que el estilo de iglesia conservadora sería, ¿sabe qué? No puede venir vestido así, ¿verdad? Y creo yo, y al menos también con nuestros jóvenes, es la idea que hemos comenzado a tener, dejar de ser las muletas del Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Como si nosotros pudiéramos ayudarle a Dios a hacer lo que Él quiere hacer, ¿no? Creo que a veces limitamos al Espíritu Santo y a Dios cuando tomamos el papel que Él debería de tomar, ¿no? Que es el de convencer de juicio, de justicia, del pecado, de convencer al pecador y de cambiar su vida, ¿verdad? Creemos en la obra de santificación progresiva, ¿verdad? Algo que va cada día creciendo, pero también creemos en que cuando Dios obra y que cuando Dios transforma es algo instantáneo, que se nota un cambio en la persona. Dicho esto, ¿qué nos falta con todo esto que decía con todo lo que decía el pastor? ¿Qué nos falta para poder ser una iglesia plena con el mover del Espíritu Santo en esta área, ¿verdad? Sí. En poder permitir que el Espíritu Santo obre en las personas. No que no nos necesite, porque estamos conscientes de que no nos necesita a nosotros, pero ¿cuál sería nuestro papel como iglesia, como ministros, como miembros de iglesia, de permitir que el Espíritu Santo obre y transforme a las personas? Sí, creo fielmente lo que dijo en uno de sus sermones David Wickerson, hablando precisamente del mover de Dios, del Espíritu. Tenemos que ser más intencionales al exaltar a Cristo, porque cuando la iglesia se pone por encima de la luz de Cristo hay un problema. Claro. O cuando el pastor o el ministerio se pone por encima de la gloria que merece Cristo, a partir de ese momento la iglesia comienza a dejar de avanzar. Entonces la iglesia no retrocede, la iglesia del futuro es una iglesia, porque yo lo visualizo así, uniéndome al comentario del pastor Rodolfo, yo visualizo una iglesia en un mover sobrenatural del Espíritu con los jóvenes, pero porque están teniendo una correcta revelación de quién es Cristo. Claro. Y no puede haber avivamiento sin Cristo. Vemos el mover del Espíritu allá en Hechos, capítulo 8, miramos cuando Felipe llega y empieza a predicar antes de llegar a Etiopía. A través del etíope le predica a los samaritanos y dice que había gran gozo. Pero antes de que Felipe llegara y se derramara el Espíritu, Cristo ya había llegado con los samaritanos. O sea, no hay avivamiento si no entra Cristo primero. Claro. Y también ahorita estaba recordando un libro. Dice... El libro se llama El Cristo Completo. Lo escribe Sinclair Ferguson, que por cierto hace el prólogo lo hace Timothy Keller, pero él habla precisamente del avance de la iglesia, una iglesia en futuro donde nosotros tenemos que quitar los obstáculos. Hemos obstaculizado a las personas para que vengan a Cristo. No hablo de una gracia barata, hablo de ser facilitadores para presentar a un Cristo que todavía tiene sus brazos extendidos.
Entonces yo veo una iglesia que va a tener una correcta, va a tener un correcto, una correcta visión de lo que es Cristo. Y la oración de Pablo a los Efesios, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. La iglesia que plantó Pablo en Éfeso y era una iglesia con mucho conocimiento. Pablo les habla en un estándar teológico muy alto. Sin embargo, en el capítulo 1 apertura, sí, aún orando, estoy orando por ustedes para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Entonces, la iglesia que viene, la iglesia que ya está surgiendo, la iglesia de la generación que viene atrás de nosotros, es una iglesia que creo que está teniendo una correcta revelación de lo que es Cristo. Cuando la religiosidad se hace a un lado, la revelación de Cristo sale a flote y hay una convicción mucho más profunda como la de Natanael. Natanael tenía una religión, la religiosidad lo que causó en el pasado, y vuelvo a mencionar las palabras del pastor, no estamos hablando de de un libertinaje, estamos hablando de un tiempo nuevo donde los principios no cambian, van a cambiar los métodos, la palabra es un principio, jamás va a cambiar, va a suplantar cualquier ideología que se enfrente en este tiempo. La palabra está por encima de cualquier ideología, pero lo cierto es, la realidad es que la religiosidad en el pasado causó muchos estragos, de manera que frenó lo que Dios quería hacer. Y en este tiempo, como la religiosidad está siendo removida por el Dios mismo de los tiempos, es la misma gloria de Cristo que se está revelando a los corazones de los jóvenes, como Natanael, que tenía una religiosidad, conocía perfectamente bien el patriarcado, pero tuvo un encuentro genuino cuando Felipe fue y le dijo: ven, porque hemos hallado a Jesús de Nazaret, de quien escriben los profetas, y Moisés. Y dijo: qué bueno puede salir de Nazaret la religiosidad. Tenía una perspectiva diferente, pero Felipe le dijo, no le dijo más, solo la experiencia. Nuestro estandarte como pentecostales, como evangélicos, no es palabrería, es ven y ve. Entonces, cuando venía Natanael, Cristo dio testimonio, dijo, la generación, el Natanael que viene, dijo, ese hombre es un hombre difícil de engañar, dice una versión diferente. Y la versión que conocemos nosotros, la Reina Valera 960, dice, no hay engaño en su boca, pero la palabra es difícil de engañar. La generación que viene, aun cuando se ha hablado que con cualquier cosa se ganchan, no es real. Tenemos una generación que ha accedido a la internet, y la internet en este tiempo tiene una capacidad, ya sea de abrirte los ojos o de desviarte, pero quien ha tenido una experiencia con Cristo, como la juventud que viene tras de nosotros, es difícil de engañar, pero Cristo es el único que puede convencerles en este tiempo y que se rindan completamente a Él y tengan una experiencia como lo dijo Natanael cuando cayó de rodillas, dijo, tú eres el Rey de Israel. Yo veo una generación así. Yo profetizo por una generación que se va a levantar, que se va a rendir y va a decir, no eres el que me presentaron, no eres del que me hablaron, tú eres el verdadero Rey de Israel. Y entonces el Verbo encarnado, el Verbo volverá a retumbar sus palabras, que diga, porque te dije, te vi abajo de la higuera, que desde hoy verás los cielos abiertos. Yo creo en esa generación. Amén. ¿Cómo cuidamos? Y bueno, yo creo que esta ya va a ser la última pregunta, pero ¿cómo cuidamos a esta generación que está en vísperas de ese avivamiento o de ese mover del Espíritu? ¿Cómo lo cuidamos para no caer en los excesos? ¿Verdad? Porque creo que también es otra área que por mucho tiempo quizás se cuidó de una manera diferente, ¿verdad? Quizás nuestras generaciones anteriores, en su entender o en su forma, querían cuidar el mover del Espíritu Santo con una buena vestimenta, sin una gorra, con una manera de vestirse en la iglesia, procurando el lugar, honrando el lugar donde estaban. Y quizás de una manera diferente buscaban cuidar ese mover del Espíritu Santo que ellos consideraban genuino, ¿no? Pero en este nuevo entender de lo que la iglesia es o de cómo se mueve la iglesia en la actualidad, ¿cómo podemos fungir nosotros como, bueno, hablo de nosotros como trabajando con jóvenes, como pastor, como evangelista, cómo cuidamos a esta generación de no caer en los excesos, ¿verdad? Ahorita mencionabas, Felipe, al último, que estamos en una generación que tiene a la mano, en un clic en el celular,
toda la información, toda la teología, todos los libros históricos del mundo. Y hace algunos años hubo una corriente muy, muy marcada del neocalvinismo, ¿no? De estas nuevas, o de este retomar esas ideas que a lo mejor se habían perdido un poco. Pero leí alguna vez algún artículo que esto fue resultado precisamente de los excesos, ¿verdad? Sí. Porque hubieron jóvenes que comenzaron a ver, ok, esto no había en la iglesia primitiva, esto no está en la Biblia, esto está, tal. Y se dieron cuenta que nada de eso que estaban experimentando, que eran excesos, estaba fundamentado en la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros como pentecostales, que nuestro estandarte o que nuestra bandera es precisamente eso que decías, la experiencia, entre comillas digo, porque no nos basamos solamente en la experiencia, pero es una parte fundamental de nuestra fe? ¿Cómo hacemos ese balance? Porque creo que también como iglesia hemos perdido muchas de las cosas que nos eran características, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años, precisamente uno de los concilios de la asociación, que se da una estadística del porcentaje de no bautizados que está habiendo, ¿verdad? Y que tristemente, que es nuestro estandarte como pentecostales, se está perdiendo esa característica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para cuidar esto de nuestros jóvenes? Y hablo de los jóvenes porque, como decía el pastor, creo yo, también soy fiel creyente de eso, que la iglesia que viene es una iglesia joven, no tanto en cuanto a la edad. O sea, no quiero decir que se van a acabar los ancianos, los adultos, los niños y que solamente va a haber jóvenes en la iglesia, pero creo que va a ser una iglesia centrada en la juventud, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar esto? El conocimiento de Cristo implica no solamente experiencia, sino también conocimiento de las Escrituras direccionado, porque los jóvenes tienen acceso a conocimiento en el Internet, pero cuando no hay dirección en el conocimiento se van a desviar. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en la iglesia el pastor ha implementado la cuestión del Instituto Bíblico, principalmente para los de la casa. Creo que la enseñanza es lo que rige y debe de seguir rigiendo a una iglesia para direccionar a los jóvenes. La palabra de Dios instruida con una buena a través de una buena enseñanza y a través de una buena mentoría. Los jóvenes no se van a perder cuando tengan buenos mentores, cuando tengan siempre, para todo Timoteo debe de haber un Pablo. Entonces, para todo Eliseo siempre hubo un Elías. Entonces, para todo Josué hubo un Moisés. Entonces, cuando haya una buena mentoría, una buena instrucción, entonces va a haber un buenos cimientos. Los jóvenes pues van a tener la experiencia, pero van a tener el conocimiento, enseñar la verdad. Yo me tocó dar cursos propedéuticos en Magdiel, en el Instituto Bíblico donde gradué, y una de las cosas que hablaba acerca de la verdad, se hizo un experimento en una de las universidades de aquí de Estados Unidos, donde por 15 días se les dio un billete de $100 para que encontraran una diferencia y lo escribieran todo. Entonces lo estuvieron escribiendo. Entonces la siguiente ocasión, los siguientes 15 días les dieron otro billete de $100, le dijeron vean las diferencias, y dijeron pero ¿por qué? Ya estamos cansados. La gente que no hizo el trabajo de dedicarse a ver la diferencia en el billete de $100 dijo veo las mismas diferencias, y se aventó un rollo en el ensayo, pero hubo gente que sí hizo su trabajo, estudiar el billete, y encontró diferencias marcadas. Entonces lo sorprendente era que el segundo billete que se les dio en ese estudio social que se hizo en una universidad acá, era de que el segundo billete era falso. Entonces, pero dedicaron tanto tiempo estudiando el primer billete, que era genuino, que cuando llegó el falso lo identificaron rápidamente. Entonces, el trabajo de todo pastor, todo líder, todo mentor es enseñar la verdad a los jóvenes para que sea fundamentado sobre eso, de manera que cuando estén frente a la mentira logren identificarlo. Yes. Pastor, sí. ¿Cómo hacemos? Yo creo que igual, regresamos a lo de los ministerios cuando empezábamos. El maestro tiene una función única de enseñar. Creo que dentro de la iglesia conservadora teníamos una columna vertebral muy fuerte, que era la escuela dominical, de donde nadie se graduaba, donde era eterna. Y sabíamos y aprendimos mucho. Ahora la iglesia ha cambiado
y los domingos son unas reuniones de celebración y de salvación, y yo lo aprovecho el domingo para ministrar a los nuevos y a la gente. Pero el jueves tenemos nuestro servicio, nuestra forma de educar y de aprender. Preguntas abiertas, exposición, lo que tú gustes. Los jóvenes también tienen una manera de aprendizaje. Preguntas, respuestas, incluso cuando vemos a algunos de ellos de plano viviendo mal, o que algunos de los pastores se dieron cuenta de alguna situación, pues encauzarlos. Ahora, para esta altura de tener a un muchacho en la iglesia, ya tienes a un muchacho sometido a la voluntad de Cristo, al señorío de Cristo, al Espíritu. Ya sabe que lo que le vas a hablar se lo vas a hablar de manera en amor, ¿verdad? No es lo mismo discipular a un chico que tiene años en la iglesia, que conoce el mover del Espíritu, que a uno que tiene 2 domingos, ¿verdad? Vas a batallar más, vas a tener más problemas. Entonces, el Espíritu hace un gran trabajo en moldearlo, en hacer las cosas, que para cuando tú llegas, ellos te dicen, ¿sabe qué? Ya lo había pensado. Tiene razón, es cierto lo que me dice, ya había sentido yo de Dios esto. Me ha tocado, mira, no estás para saberlo ni yo para contarlo, hermanas ya grandes de edad, señoras, hermanas, en las cuales hemos tenido que acercarnos también para decirles su manera de vestir. Y no les hemos prohibido nada, pero sí le hemos dicho, mire, usted es esto. Claro. Y yo creo que como usted se viste no lo representa. Usted creo que debería hacer algunos cambios para su bien, para su familia, para sus hijos, etcétera. Y me lo han tomado por el lado bueno, ¿verdad? Tiene razón, y hemos salido victoriosos con eso. Con los chicos a veces también se batalla, pero igual los busco y le digo, mira, mijo, esta camisa a usted no se le ve bien. No se le ve bien por esto y por esto y por esto. Y con toda discreción, ¿verdad? Se lo digo por su bien, no lo quiero fastidiar, es simplemente esto. Igual con las chicas también se hace un acercamiento y se les dice, ahora, no queremos caer tampoco en la religiosidad de decir, por eso está en pecado. No, simplemente son personas nuevas que llegan a la iglesia. Ahora, decía un hermano, bueno, yo creo que tentaciones donde quiera hay, pero ¿por qué vamos a tentar a los hermanos y a las hermanas dentro de la iglesia? Claro. Y es parte del trabajo pastoral. O sea, no es que yo diga todo el mundo ya nació sabiendo, ¿no? Hay que enseñarles y fomentarlos y educarlos. Ahora, la otra cuestión es esa, la de como pastor marcar los límites. Siguen creciendo los jóvenes, las generaciones, y empiezan a expandirse, empiezan a cometer 2, 3 errores, pero para eso estás, para delinearles los límites y decirle por aquí es, por acá no. Cuando Pablo tiene excesos de lenguas, empieza no a prohibirlas, sino a orientarlas, sino a regularlas, ¿verdad? Nunca las negó ni tampoco las prohibió, pero sí a regularlas. Esto es así y esto es así. Entonces, como pastor igual nos damos cuenta hacia dónde se estaba balanceando la iglesia, y para no caer en los excesos lo evitamos. Por ejemplo, mi amigo aquí tiene un don, tiene muchos dones que Dios lo usa, y a veces le he dado ese día el ministerio de la banca. No va a dar el micrófono. Hermano, ¿por qué no ponen el hermano Burgos? Porque ustedes ya han tenido todo este mes, les han hablado aquí con don de ciencia, y el don de ciencia no lo es todo. Claro. ¿Me explico? Le tocó banca a él, y que la gente entienda de que no va a ser siempre así. Y hay gente que dice, no, hermano, ¿y por qué no sube a cantar a fulano? Y también, no, le toca a fulano. Claro. Sí, entonces, todos esos detalles te enseñan a educar, ¿sí? A la gente, de que no eres prescindible, no eres indispensable, hay otros ministerios, hay que darles oportunidad, y también yo como pastor sé lo que le toca a la iglesia. A veces traigo un maestro que nos enseñe, que nos eduque, que nos dé teología, porque yo soy a lo mejor muy escaso en la teología. Traemos un evangelista que Dios lo usa en milagros, traemos a un misionero que nos enseña de cómo comparte a Cristo en otras culturas, y yo soy el que decide por la constitución y por la posición y espiritualmente qué es lo que se le da de comer a la oveja. Y ya yo decido, es demasiado de esto, es demasiado de esto. Mi esposa también. Ya fungir el rol de administrador. Ya tienes 2 domingos que no predicas. Tienes que predicar tú. Pues sí, ya me toca a mí. Y a veces tienes ya 2 invitados, y los 2 invitados tienen un ministerio igual. Pues ya yo entiendo, no, pues ya no voy a invitar en 2, 3 meses a uno igual, voy a invitar de otro tipo. Para no caer en el exceso, ¿sí? Porque entonces
no crecería la iglesia. Si todos los domingos tenemos palabra profética de ciencia, milagro, sanidad siempre, y no hay enseñanza, Claro. no hay formación, no hay consejería, pues obviamente pues vas a batallar con ellos. Entonces se le da un poquito a cada uno de ellos y no siempre les das el lugar. Claro. ¿Verdad? No siempre tienes esa facilidad para hacerlo por el bien y no caer en esos excesos, ¿verdad? Igual las fiestas. Pastor, hay que hacer una fiesta este fin de semana, pero el otro fin de semana hay fiesta de esto y la otra fin de semana no. Vamos a hacer una nada más. Claro. Y ahí vamos a ir todos. Y así porque luego empieza a haber lo mismo, ¿verdad? Pastor, es que ya sacamos a los jóvenes a un parque y el otro sábado queremos ir a otro parque y el otro sábado vamos a ir a otro parque. No, nada más una vez al mes. Y tú pones un límite, ¿sí? Porque ya esto ya se convierte en algo que no es. Entonces tú como pastor ves y te das cuenta hasta dónde el rebaño puede ir, hasta dónde lo puedes extender. Igual también, si regresas a las finanzas, lo mismo. Si ya se levantó una ofrenda especial en el mes con cierto propósito, el otro domingo no tienes por qué levantar otra con el mismo propósito parecido. Tú ya sabes que la gente ya dio, que la gente ya respondió. Y ahora hay gente que sí abusa y cae en el exceso de que todos los domingos una ofrenda especial. La gente se cansa, ¿me explico? Y no es sano. Claro. Entonces, pero bueno, eso ya tendremos tiempo para otro podcast. La segunda parte. Sí, de verdad que, bueno, pues está por demás decirlo. Creo que ya no hay nada más que agregar a todo esto. Solamente agradecerles por este tiempo. Muchas gracias. Sé que tienen responsabilidades, pastor, evangelista también. Y pues agradezco bastante este tiempo que haya sido de bendición para quien lo escuche. Y simplemente terminar este episodio como siempre terminamos. Si alguien que haya escuchado esto y quiere ayuda o busca alguna iglesia en la ciudad donde esté, escríbanos, ¿verdad? Vamos a tratar de apoyarles, de guiarles para que encuentren una iglesia, encuentren algún consejo, algo. Tengan la confianza, ¿verdad?, de poder acercarse. Y pues bueno, estamos seguros que no va a ser la última plática que tengamos. Pero por lo pronto es todo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias Vamos. a ti. Y que Dios los bendiga a todos.